A mí me correspondió el tema de cuidados de enfermería en la consulta post-trasplante, pero como les voy a mostrar, la idea y el mensaje que quiero que se lleven el día de hoy es que amen la consulta de enfermería post-trasplante. Ese es el mensaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos de agenda? Vamos a mirar rápidamente el impacto de importancia de la consulta de enfermería post-trasplante, los beneficios que trae para nuestro paciente, la frecuencia de los controles de estos pacientes y las intervenciones más que cuidados de enfermería en esta etapa, incluyendo la educación. Bueno, pues declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Entonces, para hablarles del impacto de esta consulta de enfermería, hice una revisión en la literatura para ver qué encontrábamos, ¿verdad? Entonces me encontré con unos escritos muy interesantes, muy importantes, que pues no los podía traer todos, pero traje algunos a colación. Entre ellos, una revisión bibliográfica que se hizo en Sevilla, España, en la universidad, donde se revisaron alrededor de 781 estudios y se tomaron, según los criterios de inclusión, unos 118 estudios y que se concluyó que la consulta de enfermería post-trasplante o para nuestros pacientes en trasplante post-trasplante renal mejoran en un porcentaje significativo la calidad de vida de nuestros pacientes. Uno aquí en Colombia, una revisión que se hizo en el hospital Hernando Moncaliano Perdomo de Neiva, de donde soy yo del Huila. Me pareció muy bonito que se publique eso. Hicieron una encuesta a los pacientes y les preguntaron cómo era la percepción de estos cuidados y esos comportamientos que nosotros teníamos con ellos, más que todo centrados en la humanización, en el cuidado humanizado de ellos, cómo lo sentían a través de lo que nosotros brindábamos en el día a día. Y nos encontramos con que pues es una parte fundamental completamente en el proceso de recuperación, ayuda tanto en el bienestar emocional, físico, espiritual, independientemente de pues, las individualidades que tiene cada uno de los pacientes, y esto pues es para llenarse de orgullo, ¿verdad? Y como les decía, lo más importante y el mensaje que quiero que se lleven es la implementación de la consulta de enfermería. Si la tienen ya instaurada en sus unidades o en sus instituciones o programas donde trabajen, ámenla, quiéranla, porque se van a dar cuenta de que lo que estamos contribuyendo para que el paciente esté bien, para que mejore su calidad de vida, para que perdure ese injerto trasplantado, pues nos va a ser provechoso para el paciente. Entonces, en este proyecto que se estableció en este hospital, se encontraba que mejoraba en gran manera la calidad de vida y pues la duración del injerto renal. En cuanto a la importancia en esta parte de enfermería en el seguimiento a largo plazo, ¿por qué? Porque nuestros pacientes no son pacientes de uno o dos controles, son pacientes para toda la vida, ¿verdad? Son nuestra familia. Cuando ellos llegan a nuestra unidad, siempre les decimos que este es su segundo hogar y que nosotros somos como los papás. ¿Por qué? Porque los vamos a cuidar, porque vamos a estar pendientes de ellos, porque también los regañamos si se portan mal o les jalamos las orejas cuando se necesite. Entonces, eso es muy bello, el trabajo que se hace con los pacientes y pues en realidad el trabajo que nosotros realizamos, que a veces en el día a día se pasa y no lo valoramos mucho o no es valorado lo suficiente, pues hace la diferencia en el éxito y en la calidad de vida de los pacientes, como lo hemos dicho. Entonces, especialmente dice pues que mantiene una buena calidad de vida y prolonga todo lo posible, en todo lo posible, el funcionamiento de este injerto renal. Y en España, como son más organizados y son más juiciosos que nosotros, hay un consenso, un documento, los invito para que lo lean,
de la consulta de enfermedad de trasplante renal, que está súper completo. Ellos se enfocan en 3 puntos muy específicos y cada uno desglosa unos apartes muy amplios que es importante que lo tengan en cuenta y lo apliquen si ya están realizando esta consulta en cada uno de estos controles. Uno es la promoción de la autogestión enfocada al autocuidado, que eso es lo que en realidad el mensaje que nos deja es que empoderemos a nuestros pacientes para que ellos mismos sean sus cuidadores, o sea, propios, cuidadores propios, autocuidado. La atención multidisciplinar, ¿por qué? Porque no solamente con nuestras recomendaciones, nuestras indicaciones, el paciente va a salir adelante y va a tener muchos años de vida con este injerto, sino que también a veces necesitamos el apoyo de nuestros colegas psicólogos, de nuestros colegas trabajadores sociales, psiquiatras y demás, que los pueden orientar más a profundidad en estas cosas, en estos problemas, en estos falencias de pronto que estamos encontrando en los pacientes durante nuestra consulta. Y por último, la visión holística integral del individuo. ¿Por qué? Porque no solamente el paciente que llega con algunas cosas que ya vamos a mirar, sino que es un paciente que está envuelto en muchos factores, no solamente internos, sino también medioambientales y psicosociales que pues lo van a afectar para que él tenga una recuperación y pues muchos años de vida con su injerto. ¿Qué beneficios encontramos para este paciente? Pero antes de hablar de los beneficios, veamos entonces cuáles son esos factores que afectan a nuestro paciente. Como les decía, no solamente es en el ámbito físico, que tenga dolor, que tenga malestar, que no se halle, que la herida, los puntos le molestan, sino que también en su esfera mental, cómo está. Es un paciente que está con preocupación, no solamente por su recuperación, sino que muchos tienen problemas económicos, problemas financieros, cosas que dejaron de pronto pendientes y que quieren de pronto retomar después de su trasplante y que a veces, y dependiendo del paciente, porque todos somos individuos únicos, pues se tarda más que otros pacientes. Las emociones juegan un papel muy importante si es un paciente que está muy ansioso, si es un paciente que es problemático, si es un paciente que no es fácil abordarlo o darle las indicaciones o que las siga, pues es un paciente que pues a pesar de todo el esfuerzo que nosotros hagamos durante la consulta, pues no, lo que va a captar de ella o los beneficios que va a sentir que le estamos proporcionando no van a ser lo suficiente que nosotros queremos darle a este paciente. Y pues obviamente es un paciente que llega con incertidumbre a la consulta porque no sabe si las pruebas que se le hicieron de laboratorio van a salir bien o están bien, si debe tomar más medicamentos o si es un momento en el que tenga algún conflicto familiar y no sabe tampoco en ese momento cómo actuar. Entonces, son todos estos factores que hacen que, pues, en la consulta de enfermería, pues, se tengan en cuenta. Entonces, ¿qué beneficios encontramos? Uno, va a disminuir la ansiedad de nuestro paciente en cuanto a todo el proceso que está viviendo en ese momento, según la etapa en la que esté. Yo no he tenido un paciente en consulta que diga que está perfecto y que no ha tenido ningún inconveniente y que todo ha sido de maravilla, que pues es lo ideal y pues eso no sucede en la realidad. Mejora la adherencia, ¿por qué? Tanto al tratamiento farmacológico como no farmacológico. ¿Por qué? Porque pues estamos ahí reforzándole siempre las recomendaciones, siempre dándoles información y educación respecto a su cuidado. Entonces eso hace que esté uno ahí como el papá, bueno, usted ya se tomó la medicación, bueno, usted ya comió bien, usted, porque todas esas cosas pues nosotras las tenemos presentes durante nuestra consulta. Otra cosa muy importante es que pues fortalece ese vínculo entre nosotros y el paciente. ¿Listo? Entonces eso hace que se cree confianza en las indicaciones y recomendaciones que uno le brinda al paciente, porque si el paciente no siente que uno le está hablando
con conocimiento, que uno no tiene esa conexión con él, créanme que es un paciente que pasa de una consulta como los médicos de 10, 15 minutos y pues no se va a llevar nada para sí, solamente de que pues está bien y ya. ¿Listo? Y pues todo esto enmarcado y siempre acompañado de la educación permanente que brindamos durante la sesión de la consulta. ¿Esto qué va a hacer? Como ya lo hemos dicho, mejora la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Y esto a qué nos va a llevar en general? Pues a que ese trasplante de riñón que hicimos con mucho esfuerzo, que es también lo que tratamos de meterle, digamos así, en la cabecita, tanto al paciente como a su familia, es que si lo cuida, le va a durar muchos años, ¿sí? Más de lo estimado que dice la literatura, ¿ok? Entonces, pues, por eso es súper, súper importante dedicarles el tiempo necesario. En mi consulta, yo nunca hago una consulta menos de una hora. O sea, yo me tardo una hora mínimo y mucho más dependiendo del paciente. ¿Por qué? Porque no es, no es una consulta en la que yo voy a mirar unos resultados, tomo decisión y chao, ¿sí? Como lo hace un médico, sino que estamos mirando el paciente holísticamente. Entonces veamos cómo es esa frecuencia de los controles ambulatorios. En realidad no hay ningún documento donde nos diga que cada tanto tenemos que hacer una consulta de enfermería post-trasplante. Sí que hay, pues según el manual de la cuenta de alto costo, hay unas frecuencia para las consultas médicas y nosotros aquí en Fundación Santa Fe Bogotá lo que hacemos es un acompañamiento. Durante este acompañamiento que hacemos en la consulta médica vamos brindando información, vamos dando recomendaciones, no es tan dedicada, digámoslo así, como si fuera una consulta específica de enfermería, pero ahí estamos identificando las condiciones de cuidado que requiera el paciente y asimismo programamos la consulta de control. Y en cada control que tenemos con los pacientes, definimos cuándo queremos volverlo a ver. Si es un paciente que detectamos con problemas de adherencia al tratamiento farmacológico, dependiendo de qué tan mayor, digamos, en términos coloquiales, veamos esa falencia, pues lo citamos en determinado tiempo. Por lo general, mis consultas las repito al mes. Si el paciente sigue las recomendaciones y veo que el compromiso lo tiene para cumplir al mes, y si es un paciente que está súper bien, que sigue todo, que sabe todo, pues lo veo por lo menos una vez al año. ¿Listo? Veamos entonces las intervenciones de enfermería, ya como tal en la consulta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O todo está claro? ¿Bien? Ok. Entonces, cuando el paciente llega a la consulta, además de preguntarle, pues, cómo se ha sentido en los últimos días de salud, siempre, pues, miran como todo en toda consulta las constantes vitales, chequeamos los medicamentos y con ellos no es solamente que nos digan qué medicamento están tomando, sino para qué sirven. Ahí de una vez estamos evaluando qué grado de conocimiento tiene el paciente. Nosotros desde el primer día que llega para empezar el proceso, nosotros entregamos una guía, que es un librito, en el cual le habla todo lo del trasplante y lo seguimos reforzando esa información durante las capacitaciones que hacemos mientras el paciente está en lista de espera y cuando el paciente pues está en su posoperatorio inmediato, reforzamos también esa información. Pero uno lo que se da cuenta en la consulta es que durante el primer año son muy juiciosos y tienen todos los conocimientos como fresquitos. Pero ¿qué pasa después de ese año? Comienzan a relajarse, comienzan a inventarse en vainas, que es que así desde el trasplante me dijeron que tocaba hacerlo, entonces por eso la consulta de enfermería pues es muy importante para detectar estas acciones que tal vez o actividades que están haciendo los pacientes que están fuera de lo que uno espera que debería comportarse como tal el paciente. Verificamos entonces también cómo está esa herida quirúrgica y este es el librito que les mencionaba que nosotros les entregamos a los pacientes. Además de, de
esa valoración que se hace del paciente física, pues también hacemos una valoración de riesgos, cómo está ese paciente en cuanto a caídas, ¿sí? Para prevenir y saber cuando ya terminando la consulta, la educación o las recomendaciones que le vamos a dar están basadas en si tienen un riesgo alto, si tienen un riesgo bajo de caídas, según la escala que ya les mostró la jefe Ludi, que es la misma que nosotros utilizamos en la consulta externa. Miramos también en la parte emocional, como si en los últimos días ha estado triste, si ha tenido llanto fácil, si ha presentado síntomas o cree que está en depresión. ¿Por qué? Porque eso nos hace dirigir la consulta a que debe tomar, por ejemplo, con el psicólogo, con el psiquiatra, si tiene problemas para dormir. Los pacientes a veces, si uno no les pregunta, ellos se quedan callados. ¿Sí? O qué paciente dice, son muy poquitos o contados los pacientes que te dicen en realidad las cosas como las siente o como las están viviendo. De resto, todos los demás toca sacarle la información casi que con ganzúa, ¿verdad? Porque a veces en un control te dicen una cosa y en el siguiente vuelve uno y les pregunta otra cosa. Ay, pero usted no me dijo en el control anterior. Entonces es como tratar de que esa confianza y ese vínculo se estreche más para que tenga el paciente toda la tranquilidad de contarnos todo lo que le sucede. Obviamente no vamos a poderles ayudar en todo, ¿verdad? Porque si nos dicen que la EPS no le da el medicamento, pues podríamos hacer una gestión directamente con la entidad, pero pues no depende de nosotros que se lo entreguen o que se lo autoricen. Y eso hay que dejárselo muy bien en claro a los pacientes porque a veces uno le dice, no, yo le ayudo, pero después dice, ah, no, jefe, como usted dijo que me ayudaba y mire, todavía estoy esperando y usted no me ayuda. Entonces, hay que ser muy claros con la información y saber uno hasta dónde puede dar con el paciente. Porque también hay pacientes que son, digámoslo entre comillas, conchudos, ¿verdad? Y quieren que todo uno les solucione. No pueden sacar ni una cita, están impedidos. Entonces, uno, ¿qué les dice? Bueno, usted ya no está enfermo, usted está en recuperación, o usted ya tuvo esta oportunidad, por favor no la desaproveche. ¿Y fue para qué? Para que usted regrese a su vida como la tenía antes de la enfermedad. Y si no la conoce porque pues lleva toda su vida de enfermedad, pues para que piense que quiere realizar todas esas cosas que soñó con tener en algún momento y que pues es el momento para empezarlos a cumplir. ¿Qué más valoramos durante la consulta? Consumo de tabaco, consumo de alcohol. Los pacientes a veces te dicen, yo tomé en Año Nuevo o en Navidad porque es que el doctor me autorizó. Entonces, todos llegan con ese cuento. Solamente una copita. Entonces, uno siempre les indica la recomendación, pues porque pues, uno no es quien para obligarlos, y así uno les diga que está prohibido, pues hay mucho que lo hace. Entonces, uno habla más de como recomendación, es no lo hagas porque interfiere con la acción de los medicamentos. Siempre, tanto tabaco como el alcohol. Siempre en todas las consultas, siempre se refuerza esta indicación. Y al final, entonces, pues uno después de toda esta información que ha indagado, también a veces actualizando los antecedentes, tú te das cuenta de que algún familiar falleció muy cercano y se pone a llorar en tu consulta, o que fue al control con el ortopedista y le dijo que tenía un nuevo diagnóstico, que el médico lo desconocía. Entonces, nosotros también, toda esa información que recogemos, nos acercamos o también derivamos e informamos al profesional que corresponda. ¿Para qué? Pues para que le haga su seguimiento correspondiente. O también encontramos cosas que los pacientes creen que eso es normal, lo toleran y nunca consultan. Entonces uno les pregunta, bueno, si tienes esto tanto tiempo, ya fuiste a el oftalmólogo, ya fuiste al cardiólogo, ya fui, entonces, no sabía, nadie me ha dado la orden, entonces pues esas cosas sí se gestionan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos indagando mucho más allá de lo que indaga la consulta del médico en 10 o 20 minutos. Y finalmente lo que se establecen son acuerdos o compromisos entre el paciente y la enfermera de cómo se va a cuidar. Entonces, si no sacó la cita
con tal especialista, entonces que va a programar la cita, que, bueno, también miramos cómo está la parte de actividad física para reforzar todo lo de hábitos de vida saludable. Y en el plan, al final de la consulta, pues también se establece cuál va a ser ese compromiso. A veces uno pregunta en la consulta, bueno, ¿qué estás haciendo de actividad física? Ah, sí, hago 5 minutos de caminata. Y uno, 5 minutos de caminata, ¿para qué sirven? Pues en su mente, ¿no? Entonces, uno les refuerza, no, mira, toca hacer eso. Y pues también dependiendo de cómo uno lo encuentre con el peso de cuando uno valora las constantes vitales. Y ya al finalizar, entonces uno le pregunta, adicional a todo lo que hablamos en la consulta, ¿tienes alguna duda o quieres que hablemos de algún otro tema? Y ya se da por terminada la consulta. Créanme que, como les digo, no es una consulta que se haga rápido y yo me demoro mucho más. Entonces, en cuanto a la educación de esos cuidados generales, ¿de qué les hablamos? Les hablamos de que usen su tapabocas muy juiciosos, de que su higiene, tanto personal como del sitio donde habitan, o sea, duermen, y su vivienda, pues sea el óptimo, que no caminen descalzos, que se alejan de las personas enfermas, incluyendo los del personal de salud. Es no tener contacto tampoco con desechos de mascotas, porque pues a ellos a veces les abruma mucho que tengan que separarse de su mascota, que ya es su familiar y hace parte también de su diario vivir. Entonces, no hay que prohibirles que no las tengan, sino que hay que enseñarles qué se debe hacer para poderlas tener, para poder compartir, para seguir teniendo momentos felices con sus mascotas. Tener mucho cuidado de no lesionarse la piel, siempre llegan con la piel pues muy reseca, entonces la idea es que siempre pues utilicen sus cremas humectantes, damos indicaciones con respecto a la dieta y para los medicamentos, no sé si lo hagan también en otros sitios, les hacemos comprar una cajita en donde les marcamos según los horarios en una tablita de medicamentos que le diseñamos con el horario, los medicamentos y la cantidad que deben tomarlos y así mismo se los organizamos en la cajita. Eso se le enseña antes de que el paciente se vaya para su casa y así pues sea más fácil que ellos recuerden la medicación, recuerden, pongan alarmas en el celular. Hay pacientes que dicen, yo tengo excelente memoria, no se preocupe, jefe, yo me lo tomo. Y yo, bueno, ¿y qué tal que en algún momento, por alguna razón inexplicable, falle esa memoria? Pues entonces tenemos un colchoncito, un plan B, que es esa alarma. ¿Dónde la vas a poner? Donde quieras, porque pues hay pacientes que son añosos y pues de eso de la tecnología del celular sí están como graves. Entonces, uno les dice, bueno, entonces si tiene un reloj de esos de que se pueden poner alarmas, o sea, las alternativas existen y se pueden lograr. Lo importante es que las recomendaciones se traten de lograr. En el cuidado de la herida siempre les decimos que pues no se deben aplicar nada porque o si no, después de que a pesar de que uno les da toda esta información en la consulta, después te llaman. ¿Será que le puedo echar isodine? Alcohol yodado. ¿Qué le he hecho para poder que me sane rápido? Entonces vuelve uno y refuerza la educación. Nosotros tenemos un celular que es 24 horas, los 365 días del año, en donde pues ayudamos a los pacientes con todo lo que ellos necesiten, con respecto a medicamentos, indicaciones, recomendaciones. A veces nos piden citas y esas cosas, pero pues se les recuerda que por ese canal es imposible. Cuando tienen problemas para el dolor, lo único que pues nosotros les recetamos es el acetaminofén, a menos de que pues tenga algo ya diagnosticado y seguido por clínica del dolor, que ya establezcan pues un tratamiento más específico para este paciente. Y también damos pues medidas farmacológicas, no farmacológicas, perdón, para pues el manejo de este dolor. Hay muchos pacientes que dicen, yo me aguanto, no me gusta tomar pastillas. Listo, perfecto. Entonces le enseñamos qué otras formas hay para que pueda mitigar su dolor. Súper importante toda la parte de volver al odontólogo. ¿Por qué? Porque pues la boca debe estar limpia. Todos nuestros pacientes están inmunosuprimidos, entonces cualquier lesión, cualquier cosa que tengan en cualquier parte de su cuerpo, así sea un uñerito que es el de inconi, como dicen ellos, nos puede causar una complicación mayor.
en estos pacientes. Entonces, siempre hay que estar recordándoles que ya pueden, después de 6 meses del trasplante, ir al odontólogo a hacerse en sus fases higiénicas. Y si tienen algún procedimiento específico, como extracciones, endodoncia, tratamientos de conducto, siempre nos deben informar para nosotros poder dar las recomendaciones pertinentes, que en realidad son antibiótico previo y posterior y no uso de AINES en el manejo del dolor. Eso es como en general los cuidados que le damos. Les contamos también cómo deben pues realizar su higiene facial. ¿Por qué? Porque pues cuando tenemos pacientes en adolescencia o chiquis que ya pasan a la adolescencia, muchos comienzan a presentar acné normal de su etapa de desarrollo, pero pues con los medicamentos y demás se incrementan. Entonces estamos siempre esa recomendación. Es mucho, más difícil la consulta a un paciente que se ha trasplantado un niño y que entra a la adolescencia. ¿Por qué? Porque pues están inmersos muchos más factores que por lo general cualquier persona vive en su etapa normal de desarrollo. Y adicional, súmele a todo lo del trasplante. Entonces, es un poco más compleja esa consulta, pero pues igual estamos siempre ahí para apoyarlos. El uso del bloqueador solar, hay muchos pacientes que dicen que lo utilizan solamente hasta que se trasplantan, pues la indicación es que así uno no se trasplanta, pues debe utilizar su bloqueador solar siempre y ya hacerlo parte de su rutina diaria. Entonces, eso también se le enseña al paciente y más cuando son de nivel educativo muy bajo, entonces lo que están pensando es en cuánto me va a costar el bloqueador y de qué marca tengo que comprar jefe y que no sé qué. Entonces, pues nada, pues uno le da pues la información que es necesaria, que es que esté por encima por lo menos de 50 y la marca que deseen y que toleren, porque hay pacientes que compran, no sé, la crema de uno y comienzan a brotarse. ¿Por qué? Porque producen alergia o producen reacciones en la piel porque no todos están acostumbrados a diferentes composiciones de estos bloqueadores. La alimentación, nosotros contamos con el apoyo de una nutricionista específica para el programa. Sin embargo, pues nosotros en la consulta resolvemos cosas muy generales, les decimos que siempre cocinen todo muy bien, que nunca coman nada crudo fuera de casa, que el agua pues debe ser embotellada, que no pillan el juguito de mango o de maracuyá fuera de su casa porque no saben con qué agua se esté haciendo, pero ya cuando son cosas muy particulares, pues uno lo que hace es remitirlos a la consulta de nutrición, porque pues no somos nutricionistas y cada uno con lo que le corresponde, ¿verdad? Los ojitos, también les informamos que con el uso de los inmunosupresores pueden tener alteraciones visuales y pues esto puede acarrear problemas en el futuro, depende de su trabajo y depende también de pues si manejan algún vehículo. ¿Listo? Entonces siempre les recomendamos eso. Que también es importante el ejercicio, entonces si el que le gusta montar bicicleta, que lo haga, el que le gusta caminar, trotar, sí les restringimos los, ¿cómo se dice? Los deportes de contacto. ¿Por qué? Porque pues pueden darle un golpe o una patada o un rodillazo o un pelotazo, entonces pues no queremos que vayamos a tener complicaciones por esto. Las condiciones de la vivienda pues siempre deben estar acordes y les decimos que eviten hacer reparaciones por lo menos un año antes o reciente del trasplante. ¿Por qué? Porque cuando uno remodela o hace reparaciones en su casa, pues se levanta, digamos, mugre por todas partes. Entonces, y las bacterias y los hongos y todas esas cosas pueden perdurar pues en las superficies mucho tiempo y la idea es prevenir al paciente de complicaciones futuras. Entonces siempre se les da esta recomendación y pues que su hogar siempre esté limpio. Si ven alguna cosa que toque reparar, pues dependiendo del tiempo que se vayan a tardar en la reparación, les aconsejamos pasar unos días en otro lugar. Las vacunas, nosotros también insistimos mucho con las vacunas. Nuestros pacientes antes del trasplante siempre son vacunados. No todos son juiciosos y también hay unos que así sean juiciosos, su CPS no les ayuda mucho. Entonces uno les termina dando como 1000 veces el MIPRES y nunca les autoriza, o cuando van les dicen que no hay la vacuna. Perdón.
Entonces, pero pues uno sigue ahí con el cirilí, ponte las vacunas, ponte las vacunas. Si finalmente se trasplanta y no se ha puesto tales vacunas, pues entonces uno se las refuerza para que las ponga posterior. Y pues la influenza anual que siempre se deben colocar, pues eso sí, así no estén trasplantados, pues es súper importante para que no les dé gripa. Entonces, es importante este tema. Recuerden que no, la recomendación es que después del trasplante, pues no se puede administrar ninguna vacuna que tenga virus vivos o atenuados, ¿verdad? Por el riesgo de que se activen en el momento posterior y pues tengamos una complicación por esto. Hay también algunas otras técnicas de meditación. Hay pacientes que hacen yoga o que les gusta hacer pilates o otras que cada día salen más. Entonces, y la facilidad del internet, pues eso nos hace que pues el paciente pueda acceder a ellas de forma gratuita y pues lo haga desde su hogar. Cuando deben regresar al trabajo, pues eso sí depende también de la actividad que estén realizando y a veces ellos también se orientan mucho nosotros en la consulta de preguntarnos si van a cambiar de trabajo y si lo pueden hacer. Entonces, siempre es importante indagar como todas esas cosas para poder dar la información correcta en el momento. ¿Listo? Las mascotas, como ya les dije, se pueden tener, pero con recomendaciones muy específicas en general, que es pues que la mascota siempre esté sana, que tenga todos sus vacunas y que pues el lugar donde habite la mascota pues esté completamente limpio, ¿verdad? La jardinería, hay mujeres que les gusta mucho pues estar pendientes de sus maticas y demás, entonces pues siempre se les dice, se les da la recomendación de que lo hagan con guantes para evitar la manipulación de la tierra, ¿verdad? La actividad sexual, lo recordamos también mucho, les hacemos mucho énfasis. Cuando están recién trasplantados, pues la pregunta inicial es cuándo van a empezar o pueden retomar nuevamente la actividad sexual. Hay unos que son muy abiertos y hay otros que toca también darle la recomendación así no la pidan. ¿Por qué? Porque uno sabe que es una necesidad, pero si uno lo hace con desconocimiento, pues de pronto podemos tener complicaciones y la idea es que pues toda la información se dé con el profesionalismo que se merece. Los que son jóvenes, les pedimos mucho que se cuiden para no contraer una enfermedad de transmisión sexual, porque pues eso también nos complicaría la vida, ¿verdad? Tenemos lamentablemente una paciente trasplantada, no es de riñón, hizo un virus del papiloma humano, terminó con resección, digamos, de toda la vulva, terminó con colostomía, bueno, una cosa terrible porque se diseminó, se complicó, pero ahí vamos. ¿Qué señales de alarma finalmente ya para terminar en la consulta les damos para que siempre se comuniquen con nosotros, para que siempre estén atentos a que tienen algún problema, pues lo informen y puedan acudir a tiempo? Siempre se les dice que si todo lo que, o sea, lo que se les pase por la cabeza, no importa que piensen que sea tonto, siempre que lo consulten, porque a veces esas minucias terminan en complicaciones graves que finalmente así lleguen acá a la fundación si están muy, muy avanzadas, es difícil poderlos recuperar pronto. Entonces, fiebre, vómito, diarrea, la herida roja, caliente, salida de pus, dolor intenso, que pues que no sea con el acetaminofén, con alguna de las tratamientos no farmacológicos que ya les mencioné, dolor, ardor al orinar o que dejen de orinar. ¿Listo? Eso era lo que traía para contarles.